Hay algo que nadie te dice sobre los hábitos. No es que sean difíciles de formar, es que los estás formando mal desde el principio. Y no porque seas perezoso, ni porque te falte fuerza de voluntad, sino porque nadie te explicó cómo funciona realmente este proceso en tu cerebro. Y cuando no entiendes cómo funciona algo, lo fuerzas. Y cuando lo fuerzas, falla. Y cuando falla, concluyes que el problema eres tú. No eres tú, es el método. Existe una idea muy extendida sobre los hábitos que suena razonable, pero es casi completamente falsa. La idea es esta: si quieres cambiar, necesitas motivación. Necesitas querer hacerlo lo suficiente. Y si un día no tienes ganas, es señal de que no estás comprometido de verdad. Eso es exactamente lo que hace que la mayoría de los intentos de cambio colapsen en la segunda semana. La motivación no es el motor de los hábitos, es la chispa, y las chispas se apagan. Lo que sostiene un hábito no es cómo te sientes al respecto, es la estructura que construiste alrededor de él. Y esa es una distinción que cambia completamente cómo te acercas al problema. En la década de los 90, el neurocientífico Anne Graybill del MIT empezó a estudiar qué pasa en el cerebro cuando una conducta se vuelve automática. Lo que encontró fue esto. Al principio, cuando aprendes algo nuevo, tu cerebro trabaja mucho. Hay actividad en múltiples regiones. Está procesando, tomando decisiones, gastando energía. Pero a medida que repites la conducta, algo cambia. El cerebro empieza a delegar ese proceso a una región más profunda y antigua llamada los ganglios basales. Una zona que no razona, no delibera, no necesita motivación, solo ejecuta. Ese es el hábito real, no una decisión que tomas cada día, una instrucción que tu cerebro ya no necesita cuestionar. El problema es que llegar ahí toma tiempo. Y en ese tiempo intermedio, donde ya decidiste cambiar, pero el cerebro todavía no automatizó nada, es donde casi todo el mundo se cae. Hay 3 razones concretas por las que los hábitos fallan antes de llegar a esa automatización. La primera es el tamaño. La mayoría empieza demasiado grande. Voy a ir al gimnasio todos los días. Voy a leer 30 minutos cada noche. Voy a meditar 20 minutos cada mañana. Todo eso suena bien en papel, pero tu cerebro no evalúa la intención, evalúa el costo inmediato. Y si el costo percibido es alto, va a resistir. El investigador B.J. Fogg de Stanford lleva décadas estudiando esto. Su conclusión es contraintuitiva. El tamaño del hábito importa menos que la frecuencia. Un hábito pequeño que haces todos los días construye más que uno grande que haces cuando tienes energía. 2 minutos de respiración consciente cada mañana vale más neurológicamente que una sesión de meditación de 1 hora cada 10 días. No porque 2 minutos transformen tu vida, sino porque le enseñan a tu cerebro que esto es lo que hacemos aquí. Y esa repetición es exactamente lo que necesita para empezar a automatizar. La segunda razón es la dependencia del estado. Planeas ir a correr mañana. Llega mañana y te sientes cansado, de mal humor o simplemente no tienes ganas. Y cancelas. Lo que no notas es que acabas de entrenar a tu cerebro en algo. Que este hábito es opcional cuando el estado de ánimo no acompaña. El hábito nunca va a ser automático si solo lo ejecutas cuando te sientes bien, porque los ganglios basales no aprenden de las excepciones, aprenden de la consistencia. La solución no es forzarte cuando estás al límite, es reducir el hábito tanto que el estado de ánimo deje de ser relevante. Si correr 20 minutos depende de cómo te sientes, cambia a salir a caminar 5. Lo que importa es que el cerebro registre: esto pasó hoy también. La tercera razón es la más silenciosa, es la ausencia de señal. Tu cerebro no ejecuta hábitos en el vacío, los ejecuta en respuesta a algo, un lugar, una hora, una sensación, una situación. Eso es lo que los investigadores llaman el disparador. Cuando dices, voy a leer más, sin especificar cuándo, dónde, después de qué, estás esperando que el hábito aparezca solo. No va a aparecer solo. Pero si dices, cuando termine de cenar, antes de tocar el teléfono,
abro el libro, acabas de crear una cadena que el cerebro puede aprender. Estás conectando el hábito nuevo a algo que ya ocurre todos los días. Los psicólogos llaman a esto implementación de intención, y los estudios al respecto son consistentes. Las personas que especifican cuándo y dónde van a hacer algo tienen una probabilidad significativamente mayor de hacerlo que las que solo deciden hacerlo. No porque sean más disciplinadas, sino porque le dieron al cerebro una instrucción que puede seguir. Hay algo más que quiero decirte, y es quizá lo más importante de todo esto. Los hábitos no te cambian porque los completes. Te cambian porque, con el tiempo, cambian cómo te defines. Cada vez que actúas de una forma consistente con quien quieres ser, aunque sea en pequeño, aunque nadie lo vea, aunque no sientas nada especial en ese momento, estás actualizando la imagen que tienes de ti mismo. No de golpe, muy despacio, una acción tras otra. Y llega un punto donde ya no haces esas cosas porque te las propusiste, las haces porque son parte de lo que eres. Ese es el objetivo real, no la rutina perfecta, no la racha más larga, sino ese momento donde dejas de negociar contigo mismo sobre si lo vas a hacer. Si estás intentando construir algo diferente en tu vida y llevas tiempo sintiéndote frustrado porque no logras sostenerlo, lo más probable no es que te falte disciplina, es que nadie te explicó cómo funciona esto por dentro. Empieza más pequeño de lo que crees necesario, conéctalo a algo que ya ocurre, hazlo aunque no tengas ganas, especialmente cuando no tengas ganas, y dale tiempo suficiente para que deje de ser un esfuerzo. En Ocultamente seguimos abriendo exactamente este tipo de preguntas. ¿Por qué funcionamos como funcionamos? ¿Y qué podemos hacer con eso? Si esto es lo que buscas, ya sabes dónde quedarte.